moderno, lo que se Muy viene, lindo. las inauguraciones, la moda, todo en París. Y ahora vamos a nuestro primer invitado, que es el doctor Oscar Cingolani. Está radicado en los Estados Unidos, capo, capo total. Uf, Es director de la Unidad de Cuidados Críticos Cardiovasculares y profesor asociado de la Escuela de Medicina de Johns Hopkins en Baltimore. Es especialista en hipertensión, es una de las voces más respetadas, hola doctor, en el mundo de las ciencias Hola. y una de las profesionales más destacados en la lucha contra el coronavirus. Hola doctor Cingolani, ¿cómo le va? Bien, bien, muy buenas bien. Muchas tardes. gracias por tenerme. No, un honor, un orgullo para nosotras las que nos llamamos las rubias en nuestro programa y además, además yo soy hipertensa, me encanta hablar con usted. ¿Cómo Tenés no? consulta. Esto, tengo consulta en los Estados Unidos directamente. Doctor, yo le quería hacer la primera pregunta a usted que ha sido un luchador con esto del coronavirus. El aumento de casos en los Estados Unidos, ¿es por qué? ¿Es por los antivacuna o por Delta, por la variante Delta? Es muy buena pregunta. Es por una combinación de ambas cosas, de ambos factores. Nosotros, lamentablemente, tenemos una gran proporción de gente que es reticente a la vacunación. No, tenemos vacunas de sobra, pero hay mucha gente que no confía todavía en la vacunación, pese a que las vacunas están recontraprobadas de que son efectivas y eficaces. Y por otro lado, tenemos casi un 100% de esta variante Delta, lo cual la hace la variante predominante, que contagia mucho más, se contagia con mucha más carga viral, y entonces estamos viendo en muchos estados un aumento de casos muy importante. En algunos estados donde la vacunación ha sido mayor, como en el caso en el estado de Maryland, donde vivo yo, no hay tantos casos. O sea, sí hay aumentos, pero no tantos como en otros estados en donde la vacunación es de un 20, un 30% solamente. Claro, me Sí, imagino, ¿no? Sí, Adri. ahora, yo leía que la semana pasada hubo 1 millón de casos. ¿Es real esa cifra Eh, en todo Estados eh, eh, Unidos? esa es una cifra que ha ocurrido. El problema también, y esto me gusta aclararlo, es que desde que tuvimos esta variante Delta y desde que vimos aumento de los casos, estamos testeando muchísimo más. Entonces, Claro. al testear más, estamos detectando muchísimos más casos. Todavía, y para tranquilizar a la gente, pese a esta variante Delta, la mayoría de los casos son casos leves y en muchos casos Ah, asintomáticos. ah. Sí, Pero sí, así sí. todo, es una variante que se contagia más y estamos teniendo muchos casos y muchas hospitalizaciones. Estamos teniendo un promedio de 1.500, 1.600 nuevas muertes por día en todo Estados Uh. Unidos, lo cual obviamente Es un es montón. preocupante. Doctor, yo estoy en Francia, en París exactamente, y ayer leí en un diario muy importante de acá, el Le Figaro justamente, que ya están hablando de una cuarta dosis. Ahora, no es generar una ansiedad, no es generar un temor apresurado psicológicamente. ¿Cómo funciona esto de hablar de una cuarta dosis? Creo que sí y creo que no es necesario. Nosotros hoy sabemos que aquellos que tienen dos dosis, sobre todo de las vacunas más utilizadas en Estados Unidos, que son la de Pfizer y la de Moderna, la gran mayoría de la gente está protegida contra enfermedades severas y contra la muerte por COVID. Nosotros ahora estamos hablando de una tercera dosis para aquellos mayores de 60 años y justamente en estos últimos días salió datos nuevos de Israel que si alguien se vacunó con la Sí. segunda dosis y pasaron más de 5 o 6 meses y uno tiene más de 60 años o tiene cierta inmunosupresión, una tercera dosis podría ayudar. Pero hay gente que dice que tal vez esa tercera dosis sea la definitiva, porque hay muchas vacunas, como es el caso del HPV o de la hepatitis B, que con 3 dosis se genera una inmunidad casi permanente de por vida. Entonces creo que hablar de una cuarta dosis, estoy de acuerdo, es crear una ansiedad innecesaria, Sí, porque muy posiblemente no haga falta. sí. Doctor, y las Doctor, personas que tienen sí. una dosis, perdón, Marcela, vacuna Johnson y Johnson, No, por ejemplo, que es monodosis, La eh, vacuna de Johnson Johnson tiene una particularidad
y es que fue diseñada para darla una sola dosis porque tiene una característica en esa proteína S que es mucho más estable y produce una respuesta inmune, más duradera. Así y todo, hay datos nuevos que se han presentado al CDC de Estados Unidos que se va a recomendar que aquellos pacientes que se vacunaron y pasaron más de 8 meses, tal vez un refuerzo aumente la protección. Claro, porque Perfecto. yo, por ejemplo, que estoy en Francia, mi nieta tiene la Janssen, ¿no? Dada, tiene 18 años. Y yo me voy a dar acá, voy a aprovechar y me voy a dar la Pfizer, la tercera Pfizer me daría. Ahora, ¿conviene que se dé la segunda Pfizer o hace muy poco, no hace tanto, hace 5 meses? ¿Se tendría que ya vacunar los jóvenes que se han dado muchos de ellos la Janssen? Los jóvenes tienen una inmunidad superior a los adultos Claro, y cuanto más joven es, más duradera y más fuerte es la inmunidad. Con lo cual, sí, yo creo que alguien que tiene la vacuna de Janssen todavía está, y sobre todo si es joven, está altamente protegido para tener enfermedad severa. Puede reinfectarse con Delta después de 7, 8 meses, pero lo más probable es que tenga una enfermedad muy leve. Leve. Así que esos estudios en jóvenes todavía no están dados y no hay ninguna recomendación al respecto. doctor, por ahí no es simpático lo que le voy a preguntar, pero ¿cómo ve usted que fue la vacunación en Argentina ahora que llegó la Pfizer? Tarde, pero llegó, porque la verdad que es como la gran vacuna, la que está esperando todo el mundo. Bueno, yo lo vengo diciendo hace meses, la campaña que se hizo en la Argentina dejó mucho por desear porque fue Claro. lenta, no se hicieron contratos con todas las vacunas que se podrían haber hecho inicialmente, se focalizó en un par de vacunas, las cuales demoraron en llegarse. Pero bueno, eso es historia pasada. Hoy por hoy creo que Argentina tiene que abrirse a conseguir más cantidad de vacunas, ya sea Pfizer, Moderna, Johnson Johnson, la vacuna que sea, pero en Sí, gran cantidad y al mismo tiempo planear una logística agresiva de vacunación rápida. Argentina en estos momentos claro. está en una luna de miel, por así decirlo, todavía no tiene una circulación masiva de Delta, todavía no tiene aumentos marcados de los casos, entonces tiene que aprovechar a vacunar la mayor cantidad de gente lo más rápido posible. Claro, porque acá Doctor, suponemos que la tercera, que no es, perdón, Marce, que no es la tercera ola, que nosotros nos vamos a salvar de la tercera ola y de la ola de la Delta. Yo digo siempre y cuando se apuren a vacunar, porque si no, sí, nos va a pasar. Claro, si no, salvo que haya algún fenómeno local que desconocemos, no veo motivo por el cual Argentina no vaya a tener lo mismo que sufrimos nosotros esta primavera que pasamos y verano, ¿no? Que fue un aumento de casos predominantemente debido a que se diseminó la variante Delta. doctor, ¿por qué hay tanta reticencia a vacunarse? ¿Cuál es el motivo que la gente no quiere vacunarse? ¿Porque sospecha de las vacunas? ¿Porque son antivacunas? Hasta que sabemos la cantidad, familias enteras se han muerto por no vacunarse. Entonces, ¿cuál es el motivo, ustedes los médicos, que dicen, a ver, ¿cómo te convenzo que te vacunes? Es una pregunta interesante. Yo creo que hay una gran cantidad de antivacunas que nosotros subestimamos que existía, y esos antivacunas realmente con las redes sociales lograron crear mentiras y mal informar a la gente de que estas vacunas eran experimentales, cuando en realidad las vacunas están bien estudiadas y gran parte de estas vacunas se vienen ensayando por décadas en otras enfermedades. Y realmente Ah, en esta claro, pandemia, al ser más contagiosa, lo que ha ocurrido es que la gente ha estado más en los detalles. Todas las vacunas, la de la gripe, la de la hepatitis, la del sarampión, tienen de vez en cuando un efecto adverso. Así y todo, nosotros las recomendamos porque han salvado vidas. Gracias a las vacunas claro. hemos erradicado la polio, gracias a las vacunas hemos controlado el sarampión y muchas otras enfermedades. Entonces, esto ha sido un escenario perfecto en el cual un grupo de antivacunas aumentó de tamaño, publicó en las redes sociales datos falsos y bueno, la gente, nosotros lo que estamos tratando desde el punto de vista de los profesionales de la salud es de llevar tranquilidad
y llevar confianza. Yo me vacuné, mi familia se vacunó, yo tengo 3 hijos de 12, 13 y 15 años que están vacunados. Vacuné a toda mi familia como todos los profesionales o la gran mayoría de los profesionales de salud que trabajan conmigo, ¿no? Por Me supuesto. imagino, acá en Francia, en París exactamente donde estoy, no sabe lo que es los sábados de los antivacunas. Ya se ha convertido casi le diría político, pero bueno, es el día de la gran manifestación. Es un delirio, porque además son los antivacunas que después se enferman, porque acá nadie usa barbijo, salvo para entrar a los locales o algo así. Pero es muy impresionante, hay que saber dónde está la manifestación que te lo anuncian para no ir porque son todos, no están vacunados y andan así sin barbijo y acá hay mucha gente que se contagia, mucha. Entonces el criterio ya me parece que pasó la cuestión esa que se decía no están probadas, qué va a pasar, qué sé yo. Yo creo que ya es un poquito más político, me da, olfateo eso, que ha perdido cuando algo sale de lo político y se convierte en político, pierde su objetivo, ¿no? Eso es lo que me parece. Totalmente, totalmente, y eso ha ocurrido. Nosotros vemos gente que está, por suerte, cambiando de opinión ahora, sobre todo en esos estados como Missouri, Sí. Kentucky, Florida, está cambiando de opinión. Hemos visto, y a mí me ha tocado atender pacientes con COVID en las unidades de cuidados críticos, porque también hago ese trabajo, y hemos visto pacientes que llegan, que siempre fueron antivacunas, y al ver que están cerca de ser intubados y de pasarla mal, rogar que le den la vacuna, cuando ya es tarde y la vacuna no tiene un efecto. Así que, Lo y que mucha, Claro. por suerte, mucha gente ha puesto eso en las redes sociales y ha vociferado su experiencia cambiando de opinión, y bueno, esperemos que más gente haga eso, ¿no? Claro. Mire, yo estoy vacunada en Estados Unidos y entre la primera y la segunda Pfizer tuve COVID. Y los médicos, y lo digo todo el tiempo, me dijeron, agradezca que tiene la primera dosis, señora, me dijeron, porque si no la hubiese pasado muy mal usted. Y mire, y ya me di la segunda cuando ya se me había ido el COVID, pero yo pasé 4 días muy mal, muy mal. Hubiese sido mucho peor si no me hubiese Sí, vacunado. sí, tal cual. Y Eso hemos los visto muchos de esos comunicadores, casos, porque en realidad la claro, protección ocurre, empieza a ocurrir la protección 2 semanas después de la segunda dosis. Con lo cual uno claro, entre medio, claro. si bien no está del todo protegido, tiene cierta protección y es mucho mejor que nada. Sí, por Así es. supuesto. Adri, No, Adri, yo iba a querías decir que preguntarle algo. los antivacunas han tenido tiempo ya de ver que el éxito de las vacunas, porque yo justificaba ser una antivacuna al principio cuando no se conocía, pero ya han pasado muchos meses, así que ya ven, ya tienen probado el éxito de la vacuna. Por eso que creo que realmente también antes de enfermarse deberían pensar un poco y recapacitar, porque las vacunas han salvado vidas. La mía, por ejemplo. Yo también tuve Claro, COVID después de la segunda dosis de AstraZeneca y bueno, la pasé trabajando, no, o sea, desde casa, pero por Claro. supuesto sin salir, pero muy bien, gracias a la vacuna. Así Totalmente de que, acuerdo, y eh, eso es el mensaje que hay que llevar, ¿no? así es. totalmente. Doctor Singolani, ¿hay un efecto para la gente que tuvo el COVID muy denso, muy mal, entubados y toda la historia? ¿Hay un efecto psicológico que se va en algún momento del miedo, por un lado? Y por otro lado, me doy cuenta, amigos míos, que han estado muy encerrados y han quedado con mucho miedo, miedo a que alguien se les cruce, a no entrar en un restaurante. ¿Eso es normal? ¿Sucede en los Estados Unidos también? Sucede en alguna gente y en otra no. Hemos visto pacientes con estrés postraumático después de haber sufrido COVID y haber Claro, quedado muy sensibilizados. Hemos visto lo que se llama miocardiopatía por estrés. Yo que soy cardiólogo, veo mucha gente que desarrolla ataques del corazón del miedo al ser internado por COVID, sobre todo en la primera ola cuando todavía no conocíamos mucho. Y hay otra gente que está sufriendo los abates del encierro de la pandemia
y de una paranoia y un miedo excesivo. Yo siempre digo, al virus no hay que tenerle miedo, sí respeto. El 80% de los contagiados la pasan bien en la casa, un 20% un poquito peor, la minoría son los que tienen que ser hospitalizados. Así que hay que tratar de cuidarse con respeto, pero no tener ese pánico que en realidad paraliza a la gente, ¿no? Ahora, usted como cardiólogo, alguien que ha tenido COVID, ¿usted le aconseja, mire, vaya y vea al cardiólogo? ¿Es necesario? Yo creo que lo principal que tiene que hacer el paciente que tuvo COVID es ir a ver a su médico clínico, porque puede tener nada en el corazón, pero puede tener algún otro problema. Y después, lo que nosotros vemos son aquellos pacientes que el médico clínico recomienda y está cansado, porque ese paciente tiene palpitaciones o porque ese paciente tiene un problemita, como algunos pocos que tienen dolor de pecho persistente y demás. Pero, por suerte, las complicaciones cardiovasculares del COVID son bastante menos frecuentes de las que pensábamos inicialmente. Se han hecho muchos estudios y hoy por hoy vemos que en realidad es una minoría de gente, una vez que pasan el COVID agudo y que se recuperan, que tienen problemas cardíacos. Pero siempre es importante que hagan un chequeo a las 2 o 3 semanas, sobre todo si van a empezar con actividades físicas antes de empezarlas. Claro. Fantástico, mire, mientras que usted habla no sabe la cantidad de gente que me está escribiendo que lo conoce, entre ellos mi madre que manda saludos, después mi doctor clínico es el doctor Semeniuk, que era muy amigo de su padre, me dice. Ah, sí, así es, un gran médico. Así que todo esto está saliendo al aire mientras que, al mío personal, ¿no? Mientras que hablamos nosotros. Bueno, yo creo que, doctor Cingolani, usted ha sido clarísimo. Me encantó hablar con usted. Una última pregunta personal. Cuando uno es hipertenso y toma muchos años la misma pastillita para la hipertensión todas las mañanas, yo la tomo y digo, tomo vida. ¿El organismo no se acostumbra y ya no le da pelota a esa pastillita? No, eso es una falsa concepción. Lo que ocurre es que la presión arterial a lo largo de la vida aumenta, pero las pastillas, uno no se acostumbra a las pastillas. Lo que sí puede ser es que a veces si uno cambia el hábito dietético, come un poco más con sal, sobre todo en Francia, que se come tan rico, uno puede tener la pastilla, la presión un poquito más alta y a veces requiere un aumento de dosis o la combinación con otra pastilla. Pero el organismo no se acostumbra. Bueno, era mi consulta desde Francia a donde está usted en Estados Unidos. Doctor Cingolani, muchísimas gracias por estar con nosotras. Gracias, ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por tenerme en su programa. Chao, buenas tardes. Gracias, nos vemos. Adri, es un capo este. Sí, parece increíble, Marce, que hay que seguir hablando del COVID, porque viste que cada vez se saben más cosas del COVID y del post-COVID. A mí me parece interesantísimo todo lo que dijo, es un capo, este doctor. Sí, yo cuando vi el nombre dije,